Todos estamos hoy compartiendo la segunda aliyá de la Parashá Vayeshev y vamos a meditar bajo el tema el odio de los hermanos hacia Yosef, correspondiente a la segunda aliyá. La Ruach HaKodesh acompañó a Yosef desde su juventud. Era un tzadik. Tzadik es justo. Y la Ruach HaKodesh es lo que se ha enseñado en el cristianismo como el Espíritu Santo. Por eso es que le dicen el Ruach HaKodesh. Pero no es él, es la Ruach HaKodesh, porque es la parte femenina, por decirlo de alguna manera, la parte hembra o la parte mujer de Hashem, Kadosh Baruj Hu. Y quienes también en Occidente lo han relacionado con una paloma, que la paloma es kasher para hacer sacrificios, pero también lo han malinterpretado como la tercera divinidad de Dios. Tantos errores y tantas cosas que hay que aclarar, corregir dentro de la teología y la doctrina cristiana. Entonces, Yosef pensaba en Hashem constantemente. Cuando veía a sus hermanos incurrir en lo que él consideraba pecaminoso, le informaba a Jacob, su padre. Recuerde que Jacob es su rabino, es su maestro de Torah, es su mentor, es su coach, es su moré, su Rosh Yeshiva. Y una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa son las realidades de las cosas que nosotros pensamos. Dentro de tantos pensamientos que vienen a la mente, muchas veces de muchos de estos negativos, solo se cree que el 5% son reales y los otros 95% son suposiciones o ideas vagas que nos vienen a la mente. Así que prestemos atención a eso. La Torá no había sido dada porque la Torá fue dada a Moshe Rabbenu ante 4,5 millones de personas en Har Sinaí. Por tanto, lo que regía a las naciones en ese momento y los tzadikim que enseñaban Torá eran estas 7 leyes universales. Y dentro de estas 7 leyes universales, usted puede ver la que está en color moradito o lila. No comer carne que fue cortada de un animal que aún estaba vivo. Evitar esa crueldad. Eso lo vemos mucho en nuestros países, en nuestras naciones. Mediante un procedimiento que se le hace al animal y que se le extrae parte de sus miembros, de su cuerpo, de su carne, y mediante un sufrimiento, obviamente, el animal está vivo, sufriendo, pero le extrajimos, se le extrajo para comer ese alimento. Y uno de los reportes que trajo Yosef a Jacob, nuestro padre, fue: los vi consumir carne arrancada de un animal vivo que no había sido matado. Por ende, no se le había practicado la shejitá, el ritual que se le practica al animal. En realidad, los hermanos de Yosef, recuerde el tema, el odio. ¿Por qué los hermanos, los otros 10 hermanos, y principalmente los hijos de Lea, odiaban a Jacob? Yosef no había interpretado bien lo que había visto. Lo pudo haber visto como carne de un animal que aún temblaba después de haber sido matado, según los ritos de la shejitá, lo cual es permitible, así como cuando se le extrae. Vea, eso está totalmente prohibido. Extraerle los testículos al toro cuando está en la fase de toro o novillo, porque ya después en nuestros países
Nicaragua, de donde yo soy, se le llama buey cuando se le extraen los testículos al toro. Y muchos lo hacen para hacerse un tremendo ceviche con chile, limón, bien aderezado, bien guisado y toda la cosa. El animal anda vivo y las personas se comen esa parte del miembro del animal, esa carne del animal, que viene siendo así como una ubre en el caso de la vaca. Entonces, lo cual es permisible. De no ser así, los observó consumir los fetos de un animal, encontrado dentro de su madre, matada conforme a los ritos. Si en caso él miró comerse el feto del animal que está permitido, fue porque a la vaca sí se le hizo la shejitá. Dicho feto no necesita ser matado en forma individual. Y como sabemos nosotros, ¿cuál es el proceso que hace sobre todo la gran industria? Aparte de la castración de los toros, le extraen el rabo, le extraen la cola a la vaca. Esto por algunas razones disque industriales o médicas. Quieren ayudarle a Dios o ganarle a Dios con su cosa. La comercializan y venden tremendas colas de res para hacer tremendas sopas o caldos o guisados. En algunos países, principalmente con el respeto que se merecen nuestros amigos y hermanos españoles, pero esto que le hacen a los toros no es ni justo, ni correcto, ni considerable, ni humano. Y después se comen el animal. Es algo inaudito. Por eso dentro del judaísmo nos vamos a encontrar con algo que se llama midá keneged midá, medida por medida. Y esa se le aplicó a Yosef, la plomada divina. Lo que el hombre siembra, dijo el rabino Shaul, eso cosechará. Hashem castigó a Yosef con midá keneged midá por su lashon hará. ¿Qué es lashon hará? Uno de nuestros líderes, Brunito Morales en particular, nos ha estado compartiendo en nuestro grupo, esta clase a hablar bien para vivir bien. Y estas clases vienen siendo como una lija, un paste que pasa por nosotros para limpiarnos, para corregirnos, para hacernos una autoevaluación. Esas clases tan excelentes y tan tremendas, que tiene que ver mucho con lo que nosotros hablamos, con la Shon Hara, la lengua maligna, la lengua malvada. Y Yosef, pronunciando acerca de sus hermanos, entonces tú dices que no mataron al animal que comieron, dijo Hashem. En compensación, verás que aun cuando le muestren la sangre de un chivito a tu padre Jacob y la atribuyan a ti, previamente habrán matado al animal, aunque no tengan el propósito de comerlo. Ahí midá keneged midá. Hay muchos muchachos jóvenes que tienen gran proyección, mucho conocimiento, inteligencia, pero no prudencia ni sabiduría. Son muy ligeros para hablar, lentos para interpretar y hablan muy rápido. Le falta sabiduría, le falta perspicacia, prudencia. Y a Yosef esto fue lo que le pasó, en hablar mal con sus hermanos. El segundo caso de Yosef, en reporte que le lleva a Jacob Avinu, nuestro padre Jacob, los oí llamar a los hijos de Bila y Silpa, las dos comadronas o las dos concubinas que tenía nuestro padre, esclavos.
le contó Joseph a su padre. Le decían esclavo. Recuerden que Joseph tiene 12 hijos varones, los Bené Jacob. 6 de ellos son hijos de Lea. 2 con Bila, sierva de Rachel. 2 con Silpa, sierva de Lea. Y otros 2 con Rachel. El reporte que él está llevando es de Dan y Naftalí, hijos de Bila, Gad y Asher, hijos de Silpa. En efecto, los hermanos solían dirigirse a los hijos de Bila y Silpa como los hijos de las sirvientas, o sea, las dos mujeres no oficiales, aunque la oficial era Rachel, haciendo referencia al estatus original de sus madres cuando se casaron con Jacob. Los hermanos no querían significar que seguían aún en su condición de sirvientas. Eran plenamente conscientes del hecho que Jacob había liberado a Bila y Silpa antes de casarse con ellas. Ya no eran las sirvientas, eran las esposas de nuestro padre Jacob. Sospechaste en forma equivocada por decreto del cielo. Por ello, tú mismo serás vendido como esclavo. Y más adelante vamos a ver este tema en plenitud. Existió un mahloket. ¿Qué cosa es mahloket? En el judaísmo es una controversia, una discusión profunda entre Joseph y sus hermanos respecto de su estatus anterior a Matán Torah, a la entrega de la Torah, si era él de Benei Noach o Benei Israel. O sea, si guardaba las 7 leyes universales de los justos de las naciones, o los hijos de Noach, o los 613 preceptos dados a Jacob, a los hijos de Jacob. Los hermanos actuaron de dicha forma porque se consideraban Bené Israel como un poco más selecto, digámoslo de alguna manera, para quienes dichos actos eran permisibles. El tema es tratado en profundidad de esto de los Bené Noach, Bené Israel, en Levush Haorá, Bereshit 37.2, Tiferet Zion Bereshit Rabá 84.7. El tercer caso o la tercera queja que trae Joseph a nuestro padre Jacob es: los vi tratar con mujeres cananitas. Entonces él malinterpretó de que estaban teniendo relaciones sexuales, adulterio. Y eso es otro de los temas de las 7 leyes universales. No relaciones prohibidas. Los hermanos hicieron transacciones comerciales con mujeres cananitas que ellos consideraban permisibles, mientras que Joseph no. Una cosa es transacciones comerciales y otra cosa es relaciones sexuales. Y nuestro padre Abraham incluso le prohíbe al siervo Eliezer que traiga mujer cananea para su hijo Isaac, sino que vaya y busque de la casta, de la familia, del linaje de él, por línea de Noach, por línea de Terah, Taré su padre. Y es lo que estamos viendo aquí. Es más, nuestro maestro de verdad y justicia, en su Abodá Hashem, él rompe con ciertos esquemas y paradigmas que ha traído ese celo dentro de nuestro noble pueblo. Celo que muchas veces lo que hace es ridiculizar, porque los extremos, tanto el extremo del libertinaje como el extremo del ser retrógrado, ser muy cerrado, creerse muy puro, también es malo ese extremo. Y nuestro Ribi se proyecta hacia la búsqueda de las ovejas de la casa de Israel y le es cuestionado. Inclusive cuando el Taná, Kefa, Pedro, va donde Cornelio, le dicen: no es permitido, no te es permitido relacionarte con los goín, con los gentiles. Pero la Torá da provisión para 2 tipos de personas: para el Benei Jacob, Benei Israel, como para los Benei Yehudá. Y esa es la parte que nosotros debemos de entender.
Y vemos que Sansón también tuvo ese problema, relacionarse con Dalila y las mujeres filisteas en su lucha, en la guerra de Israel con los filisteos. Si tú te consideras más justo, le dijo Hashem, te someteré a una prueba. La esposa de Potifar te seducirá y veremos cuál será tu reacción. Si bien los informes de Joseph, recuerden la palabra, lashon hara, acerca de sus hermanos, seguramente eran su beneficio. Nada ocurre por casualidad. Todo es para bien. Y las cosas que ocurren son para bien. Y las que no ocurren inclusive también son para bien. Para que Jacob le reprobara por sus pecados. Entonces la lengua, y lo dice Jacob Santiago en nuestros escritos, la lengua es un miembro pequeño que fue puesto en nuestro cuerpo que enciende bosques. Entonces Joseph no había estudiado el asunto lo suficiente y equivocó su opinión respecto de sus hermanos. Aun si sus hermanos hubiesen realmente cometido los pecados que él sospechaba, de todos modos Joseph actuó incorrectamente. Su obligación era recriminar a sus hermanos antes de relatar el asunto a su padre. Esto pudo haber aclarado el malentendido o haber inducido a cambiar de opinión. Por lo tanto, todas las palabras de Joseph constituyen lashon hara y por ello fue castigado por Kadosh Baruj Hu con midá keneged midá, medida por medida. Los hermanos odiaban a Joseph y no le dirigían las palabras cuando él les daba un saludo amable. Boker Tov, buenos días, no le contestaban. ¿Por qué? Le respondían con el silencio. Como eran sadiquín, no podían pretender una amabilidad exterior si sentían odio en sus corazones. O sea, no eran de doble cara. Pero pronto la tranquilidad mental de sus hermanos fue perturbada por un nuevo acontecimiento. Joseph tuvo un sueño. Deseaba contarlo a sus hermanos, pero ellos se negaron a escucharlo. Por favor, escuchen mi sueño, les imploró. Debo contárselo a ustedes. Ojo con eso. Hay cosas que no se deben contar ni a la ligera ni a cualquiera. Por aquello del Ain Hará, el ojo malo, el ojo malvado. Pensó que si sus hermanos sabían la verdad acerca de que Hashem lo había destinado a ser su líder, como lo probaba su sueño profético, comenzarían a amarlos. Ellos amaran a Joseph. Les relató: en mi sueño vi a todos nosotros atando fardos, manojos, ¿verdad?, en el campo. Los fardos de ustedes juntaron, se secaron, y mientras que el mío se mantuvo fresco, y vuestros fardos rodearon al mío y se postraron delante de él. Este sueño era una profecía que significó que en los años de abundancia, Joseph recogería la cosecha y la almacenaría para los tiempos de escasez, y todo lo que guardaba no se echaba a perder. Los hermanos vendrían a él y se postrarían. Los hermanos lo burlaron. ¿Crees que en realidad gobernarás sobre nosotros? Como consecuencia de ellos, los hermanos cuestionaron a la veracidad del sueño de Joseph y lo ridiculizaron diciendo: ¿realmente gobernarás sobre nosotros? El reinado de Joseph se demoró 22 años. El cumplimiento de cada sueño depende de la forma en que se lo interpreta. Como los hermanos dudaron del sueño de Joseph, provocaron la demora en su cumplimiento. Pero si por decreto divino algo que está destinado
¿Se va a cumplir? Se va a cumplir por designio del cielo. Esta es la primera parte de esta clase y Betzrat Hashem estaremos compartiendo la segunda y tercera parte del mismo tema. Que Hashem Itbaraj les bendiga grande y poderosamente. Shalom Ubrahot.